Levantándolo. Levantando, claro. Sí. Me sobró el torpeo. Apocalipsis. Apocalipsis. El último libro. El Apocalipsis. Vamos a tomar el capítulo 1, del verso 1 en adelante, para la gloria del Señor Jesús. Apocalipsis 1, capítulo 1. 1. Sí. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, les damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Tome su asiento nomás, hermano, ya tomamos la escritura. Vamos a hacer una breve pasada antes de introducirnos en toda esta parte, ya que es el estudio del Apocalipsis, ¿cierto? Amén. Antes de entrar aquí, vamos a hacer una introducción. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor en el libro del Apocalipsis, cuando habla, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder tarde. Mucho tiempo más. No, dice pronto. Pronto. Eso es algo muy importante. Las cosas que deben, es decir, sí o sí van a acontecer. Amén. ¿Ya? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo sé que hay muchos que dicen la revelación de Juan. No es la revelación de Juan. Es la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Que se la envió por medio de un ángel a Juan. Así es. Amén. ¿Ya? Y con eso la escritura hay que ser bien preciso en lo que uno enseña. Sí, ¿Ya? Hay que ser bien preciso. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Todo lo que vio Juan, hermano, lo vio en el cielo, pero eso no va a pasar en el cielo, va a pasar aquí en la tierra. Amén. Lo que él vio no pasa en el cielo, pasa aquí en la tierra. Amén. ¿Ya? Amén. Y de ahí lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando, porque dijimos que este va a ser un estudio, por lo tanto, en la medida que vayamos conversando, usted puede ir haciendo preguntas. ¿Ya? De eso se trata. Amén. Los hermanos, saludo a las hermanas y hermanos que están en el Facebook también. Después, si quieren hacer preguntas, pueden mandársela ahí al pastor y la dejamos para la otra semana, la podemos responder. Amén, amén. Con la ayuda del Señor. Dice, entonces, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya, la importancia, hermano, yo sé que hay distintas líneas de pensamiento respecto de que si pasamos o no pasamos la tribulación. Sí. ¿Ya? Hay algunos, ¿cierto?, que creen que vamos a pasar la tribulación. Hay otros que creen que ya la estamos pasando, ¿ya? Como muchos dicen por ahí, todo se paga en este mundo, pero no. Ahí hay un error, ¿ya? No todo se paga en este mundo. Hay un día preparado, ¿ya? Que es el día de la ira del Cordero, donde todos van realmente a recibir el castigo que se merecen. Los que no creyeron a la verdad van a recibir su castigo. Para eso hay un día. Lo que aquí pasa, lo que nosotros padecemos aquí, hermano, es parte de la vida, de las tribulaciones que debemos pasar los creyentes, y también los que no son creyentes pasan tribulaciones porque también sus actos, sus hechos, los llevan a pasar dificultades. Amén. ¿Ya? No hay ningún santo, ¿cierto? Y aquí no se pagan las penas. ¿Ya? Hay un día preparado para eso. Sí, amén. ¿Ya? Ahora, hay otros que son de una línea más idealista, ¿ya? ¿Quiénes son los idealistas? Los que dicen, ¿cierto? Los que dicen que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que es imposible que Dios castigue a esta tierra o castigue a los hombres. Sino que ellos dicen, no, es el libro del Apocalipsis es un libro que es simbólico solamente.
¿Ya? Es simbólico, ¿no? Las cosas que dice ahí son simbolismos, pero no se van a llevar a cabo, no se van a concretar como está escrito ahí, sino que Dios al final los va a perdonar porque Dios, dicen, es amor. Es imposible que un Dios de amor, ¿cierto?, destruya a los hombres y los castigue con todas las plagas que va a mandar. Pero a esos idealistas, ¿ya? A esos idealistas se les olvida que en el tiempo de Noé, Dios los destruyó a todos. Sí. ¿Ya? Y no dejó de ser un Dios de amor. Amén. Amén, amén. Hay otros que dicen, pero ¿cómo? Jehová, dicen, ya, los que no conocen al Señor, Jehová es el principal asesino de este mundo, porque mató a toda esa gente, y después en Sodoma también los mató a todos, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y se escapó la ciudad de Zoar, porque eran 5 las ciudades que se iban a destruir, eran 5. ¿Ya? Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, que estaban todas en la llanura. Recuerde que las ciudades antiguamente se construían en los montes, ¿ya? Ahí se construían las ciudades. ¿Por qué? Porque había muchas bandas, ¿ya?, de merodeadores que tomaban, se violaban a las mujeres, entraban en las ciudades o en los pueblos, porque antes se reunían por pueblos, ¿no? Sí. La sociedad no estaba organizada como la vemos hoy día, ¿ya? Entonces subían estos grupos de bandidos, subían, ¿cierto? Y iban, se violaban a las mujeres, mataban a los hombres, se robaban todo, ¿cierto? Y llevaban de esclavos a los niños y también a las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían en la antigüedad? Buscaban regularmente los montes, y ahí, en los cerros, en las montañas, ahí hacían, ¿cierto?, las ciudades, en lugares altos, cosa que cuando vinieran los enemigos, ya, o vinieran estos vandalistas, les costara subir, ¿cierto? Sí, les costara tomar esas ciudades o esas tribus, ya, o esos pueblos, ya, de esa manera lo hacían. Pero Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, junto con Zoar, ellos se establecieron en la parte llana, en la parte lisa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí era cómodo, ¿ya? Hoy día hay mucha gente que busca la comodidad. Lot, ¿ya? Por eso, si no, esto estaría lleno aquí. Hoy día estaría lleno. Amén. ¿Ah? Estaría lleno. Pero hay gente que le gusta la comodidad. Amén, amén. ¿Ya? Quiere que le lleven a Dios para la casa. ¿Ah? Ojalá mientras esté tomando tecito, le estén hablando de Dios para que sea más entretenido el té. ¿Ya? Pero la escritura, hermano, y el evangelio no es para entretenerse. No, Este estudio que vamos a hacer aquí no es para entretener a nadie. no. ¿Ya? Es porque estas cosas van a suceder, ¿cierto? Y van a suceder no en el cielo, como le decía al principio, van a suceder aquí en la tierra. Así es. Y todos los que estén aquí en la tierra van a tener que pasar por aquí. Amén. Gloria al Señor. Y si el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Amén. Amén. Lot, hermano, un hombre que estaba acostumbrado, ¿cierto?, a no tener muchos problemas, porque él vivía con Abraham, Amén. el padre de la fe, y era bendecido al lado de Abraham. ¿Ya? Todo esto es introductorio, ¿no? Sí. No piense que no vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar, pero de a poquito. ¿Ya? Esta es la introducción, así que la vamos a hacer cortita Sí. este día, pastor. ¿Ya? No nos vamos a ir después de las 9, ¿ya? Que la semana pasada me pasé. ¿Ya? Pero Lot era cómodo para él vivir con Abraham, el padre de la fe. ¿Ya? Hasta que hubo un problema, ¿cierto? Y Lot se separó de Abraham. Abraham, como buen hombre de fe, le dijo, ahí está la tierra, elige. Si tú eliges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Elige tú. Amén. ¿Cierto? Y Lot eligió, ¿cierto?, camino hacia Sodoma. Y dice la Escritura que fue poniendo sus tiendas Sí, amén. de a poquitito se fue acercando hasta que entró en Sodoma. Como suele pasarle a muchos, Sí. que de a poquitito, ¿cierto?, se van metiendo en el mundo, se van alejando Así de la es. fe, Así ¿cierto?, hasta que entran en el mundo Amén. y de ahí ya no salen más. Desgraciadamente hay muchas hermanas y muchos hermanos que han hecho esto, ¿ya? Y gracias al Señor que a nosotros no nos ha pasado. Gracias al Señor que nos mantiene aquí. Amén, amén. Gracias al bendito. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿qué pasó? Que esa ciudad de Sodoma y Gomorra y la Adma, Zeboim, que fueron destruidas, todos los que murieron en esas ciudades, ya, murieron no por inocentes, No. ya,
no murieron por bueno, o porque no sabían, o por error. Escúcheme, no existe el error. No. Yo cometo un error, ¿sabes? Cuando no sé. Ahí puedo cometer un error. Eso es un error. Hoy día se ha masificado eso en la iglesia que no, es que el hermano cometió un error. No, nosotros no cometemos error. Nosotros cometemos pecado. Sí, amén. Porque nosotros tenemos conocimiento de que hay un Dios, Sí, amén. ¿ya? Y que hay un Dios que, si bien es cierto, la Escritura dice que es un Dios de amor, pero también dice que es fuego consumidor. Así es. Y si no perdonó al mundo antiguo, según lo que relata el apóstol Pedro, Sí, amén. ¿ya? Y murieron todos anegados por el agua, ¿cierto? Si no perdonó a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Zeboín, tampoco va a perdonar a esta generación, ¿Verdad? ¿ya? Tampoco. O sea, los juicios vienen y no vienen de un día para el otro. Estos vienen, pero muchos años se viene predicando. Sí, amén. 100 años predicó Noé. Dice que era pregonero de justicia, Sí. ¿ya? En el año 500 empezó a construir el arca y terminó en el año 600. Es decir, ya en un solo texto aparece eso. Sí, amén. Si usted lo busca en Génesis, le va a costar un mundo, porque a mí me costó 10.000. Pero lo encontré. 100 años predicó. No 120 como dicen algunos. 100 años predicó. 100 años para convertirse, yo creo que es bastante. ¿Cierto? 100 años para entender. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando vino el Señor en carne manifestado, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? ¿Cierto? Dice que entonces creyeron, que cuando comenzó a llover, entonces creyeron. Amén. ¿Ya? Y hay algunos que dicen, ¿dónde está el advenimiento? Porque desde que nuestros padres nos contaron, desde ahí que dice que va a venir y no viene. Está todo tal cual. ¿Cierto? Bueno, en los días de Noé también no llovía. Por eso la gente no creía. Salía un vapor desde la tierra. Dios hacía salir un vapor, ¿ya? En la mañana desde la tierra y se regaba toda, ¿cierto? Toda la hierba, ¿ya? Eso era una señal, ¿cierto? De que hay alguien que provocaba eso. Las cosas no pasan porque sí, como los científicos pretenden con sus teorías hacernos entender, ¿ya? O sea, las cosas no pasan porque sí. Si usted supiera cómo estamos expuestos en el universo, hermano, está todo tan ordenado. Yo hace poco tiempo estuve en el planetario, hermano, y me di cuenta porque estuve viendo las imágenes y todo lo que presentan ahí los científicos. Sí. Oiga, Dios tiene preparado pero todo, pero de una manera, pero sabe que magnífica. O sea, magnífico me quedo corto, ¿ya? Usted sabe, yo veía, hermano, porque la Escritura dice, ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. La Escritura dice que en el tiempo de la gran tribulación, ¿ya? Van a caber piedras del peso de un talento, alrededor de 45, 50 kilos, ¿ya? Donde está posicionada la Tierra, ¿cierto? Donde están todos los planetas en esa órbita, ¿sabe usted que hay cinturones de piedras? Sí. Cinturones. Los puede ver usted, cinturones de piedras. Y esas piedras están preparadas para este tiempo. Amén. Porque va a hacer caer piedra el Señor, Sí. ¿cierto? Sí. Ya lo hizo. Amén. Ya lo hizo en una ocasión. Después se lo voy a comentar cuando lleguemos allá. Sí. ¿Y cuántos murieron por las piedras? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, si Dios no perdonó a todas esas generaciones, tampoco la va a perdonar a ella. ¿Ya? Por eso hablaba el Señor y decía, ¿cierto?, las cosas que han de suceder pronto y que deben suceder, porque así está establecido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros predicamos? ¿Ya? Predicamos que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Verdad? Por una razón bien simple. El mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, ¿ya? Voy a tomarlo también. A la iglesia de Filadelfia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ya? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. El Señor, hablándole a las iglesias de Asia, ¿ya? Obviamente que Dios, y como en todas las cosas, siempre del 100% se toma una muestra. Sí. Amén. Científicamente, siempre se toma una muestra. Dios tomó 7 iglesias, es la muestra, Sí. para hablarle a todas las iglesias del mundo, en todas las dispensaciones, en todos los tiempos. Amén. ¿Ya?
Le habló a las 7 iglesias que estaban en Asia, ¿ya? Y a la de Filadelfia le dice en el verso 10, ¿por cuánto dice? Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso es lo que yo le decía al principio, que las cosas no van a... Lo que vio en el cielo Juan no va a pasar en el cielo, va a pasar aquí en la tierra. Amén. Sí, Señor. Ahora, el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, si gusta lo busca también, para ir afirmando con la palabra del Señor lo que estamos conversando, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Si usted tiene preguntas, me levanta la mano y... Porque esto es un estudio, ¿eh? Sí, amén. ¿Ya? Usted puede preguntar cuando quiera. No es predicación, es un estudio. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, reafirmando lo que estoy diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ya? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos ha puesto el Señor? No nos ha puesto para ira, ¿ya? Es decir, lo que va a pasar en la gran tribulación es el día de la ira del Cordero. Amén. La iglesia llega hasta el capítulo 4, ¿ya? La iglesia llega hasta el capítulo 4 Sí. del libro de Apocalipsis. De ahí desaparece. No está más, ¿ya? Entonces, ahora usted dirá, bueno, ¿y si no vamos a pasar la gran tribulación? ¿Para qué es necesario que sepamos qué es lo que va a pasar? Podría preguntarse usted. ¿Para qué si no vamos a estar en la tribulación? ¿Para qué necesito saber esto? Pero el Señor dijo que Él no va a hacer nada sin revelarle antes a sus siervos los profetas. Amén. ¿Ya? Recuerde que Abraham, el padre de la fe, Dios también lo llamó como profeta. Sí. Dijo, este es profeta de Dios, cuando le Amén. habló al rey. ¿Ya? Usted, yo, como reyes y sacerdotes, porque nosotros ya somos reyes y sacerdotes. ¿Ya? Amén. Lo que pasa es que todavía no subimos. ¿Ah? Ahora, dentro de la escritura, hermano, hay un lenguaje que es simbólico y figurativo. ¿Ya? Simbólico y figurativo. Amén. ¿Ya? Hay varios símbolos, ¿ya? Y hay figuras también. Juan, cuando el Señor le dice, sube acá, ¿ya? Es una figura de la iglesia. Porque el Señor le va a decir a la iglesia, subid acá, Amén. ¿ya? El Señor nos va a esperar en las nubes, Amén. ¿ya? Él no viene aquí a la tierra. No. Algunos se confunden con que esa es la segunda venida de Cristo. No. No es la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Dios viene por su iglesia y nos llama desde el cielo a subir. Los muertos en Cristo resucitarán primero, según lo que señala el apóstol Pablo, Sí. y luego nosotros, juntamente, ¿cierto? Lo recibiremos juntamente en los cielos, ¿ya? Porque la resurrección, como le expliqué yo la semana pasada, hay un orden. Cristo, el primero en resucitar. Sí. Amén. Las primicias, de acuerdo a la ley establecida en Levítico, ¿cierto? Que el sacerdote había que presentarle, ¿cierto? Una gavilla, un manojo, ¿cierto? De la primera cosecha de lo que los israelitas, hermano, recibían de la tierra. Cuando ellos sembraban la tierra, recuerde que los israelitas eran un pueblo agricultor, Sí. ¿ya? Ya, lo primero que, cuando ellos sembraban la tierra, el primer fruto de eso, ellos tenían que tomar un manojo, como esto, así, como esto. Un manojo, ¿cierto? Permiso, se las va a sacar un poquito, pastor. Sí. Perdone que sea tan gráfico. ¿Ah? Tenían que tomar un manojo y presentarlo al sacerdote, y el sacerdote se lo presentaba a Dios. Amén. ¿Ya? ¿Qué era? El fruto del trabajo. ¿Ya? El fruto del trabajo que le había significado su labor. Amén. Ese era el fruto, tenía que presentarse. Cuando Cristo resucita, dice que muchos de los que habían dormido, ¿cierto? Se levantaron. Sí. Se levantaron. Esos son ese manojo que Cristo presentó en el cielo, ¿cierto? Asimismo, ¿ya? Porque Él es Dios, solo que está manifestado en carne. Amén. Y en el Apocalipsis usted se va a dar cuenta que está lleno de la unicidad de Dios, porque no hay otro, ¿ya? No. Entonces, presenta este manojo, ¿cierto? Y esas son las primicias. Ese es el orden. Cristo, las primicias, los antiguos, los patriarcas que se levantaron, que fueron resucitados después de que Jesucristo
resucitó, ¿ya? Después los que son de Cristo, Amén. la iglesia, ¿ya? Y así en ese orden sucesivo, Sí. ¿ya? Ahí vamos a llegar. Entonces, ¿cuál es la importancia hasta el momento? ¿Ya? En lo que se refiere a la venida del Señor. Primero, lo que usted tiene que tener claro, que no estamos en la gran tribulación todavía. No. Segundo, que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque tal como leíamos en 1 Tesalonicenses 5:9, ya no fuimos puestos, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los que hemos sido bautizados, ya, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la visa y el pasaporte. ¿Ya? Si usted quiere viajar a algún país fuera de Chile, usted necesita un pasaporte y usted necesita una visa. ¿Ya? Podemos decir, ¿cierto?, simbólicamente que el bautismo, ¿cierto?, es nuestro pasaporte y el Espíritu Santo es nuestra visa. Si usted no tiene el pasaporte, si usted no tiene la visa, usted no puede entrar a otra nación. ¿Ya? Ese es un requisito. ¿Ya? Amén. Nadie, aunque usted sea hijo del Papa si quiere, no entra. ¿Ya? Aunque el Papa no tiene hijos, por lo que dice. ¿Mm? Por lo que cuentan. ¿Ah? Lo sabemos, pues, hermano. Si hombre, pues. Si Dios le dio esa facultad al hombre. Sí. ¿Ya? Es una cosa que es inherente. Nosotros nacemos con eso. ¿Ya? Por eso que el Señor dijo que hay algunos que se hacen eunucos por causa de los hombres. ¿Ya? La Iglesia Católica impuso que los hombres no podían casarse, ¿cierto? ¿Verdad? Ni tener hijos, pero eso es contra naturaleza. Sí. Está contra lo que el Señor creó, porque Dios creó al hombre con esa capacidad, ¿ya? Y le dijo al hombre que se multiplicase y llenase la tierra Sí, y amén. la sojuzgase. Aleluya. Ese es un mandamiento que está estable, está Sí. firme, ¿ya? Claro, no estoy yendo para otro lado, ¿cierto? Pero cierto que, ciertamente que la venida del Señor tiene que ver con todos estos cambios que el diablo y los hombres han ido introduciendo para apartarse de Dios, Sí. Amén. ¿ya? Para apartarse de las leyes de Dios. ¿Verdad? Y esto no es nuevo. No. Esto no es nuevo. Esto viene de muy, muy atrás. ¿Ya? Usted ha escuchado hablar, ¿cierto? Hace un par de años atrás hablaron de la globalización. Sí. ¿Cierto? Y ahora la globalización tuvo una hija. Y esa hija, ¿cierto?, que le nació, se llama orden mundial. ¿Ya? Y eso viene desde muy atrás. Sí. Amén. Después de que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto?, ellos comenzaron a mercadear con otros, ¿cierto? Y empezaron a introducir estas cosas para que todos comenzasen unos con otros. Después vino otro y dijo, oye, hagámonos una torre con nuestro nombre, ¿cierto? ¿Ya? Que es la torre de Babel, Sí. ¿ya? Porque lo que el hombre quería era hacerse su propio mundo sin Dios. Amén. Sin Dios. Y es el espíritu que está hoy día en este mundo. El ser humano no quiere nada con Dios. Quiere hacer su vida, pero sin Dios. Sin que Dios le ponga regla, porque los que dicen que Dios no existe ni nada, no, eso es mentira. O sea, cualquiera, por muy pequeño que tenga, ¿cierto?, su entendimiento, se va a dar cuenta que las cosas no surgen de la nada. ¿Verdad? Tiene que haber un creador. Tiene que haber alguien no tan solo que cree, sino que sustente el orden que hay hoy día. Porque al mar hubo uno que le puso freno. Sí. Y le dijo, hasta aquí llegarán tus olas, ¿cierto? Y de aquí no pasará tu soberbia, ¿cierto? ¿Verdad? Hasta aquí llegará la soberbia de tus olas. Y ahí está. No faltará el que diga, bueno, y los tsunamis, pero eso es un evento. Después el mar tiene que volver a la orden que le dio el Señor. Amén. Vuelve a su lugar. ¿Ya? No permanece en tsunami. ¿Verdad? ¿Ya? Se sale porque el mar es una potestad también, que la vamos a ver después en el Apocalipsis, porque el mar tiene todos estos muertos. ¿Mm? Y eso es una potestad del mar. ¿Ya? Y también se la voy a tratar de explicar con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas vienen de muy atrás. ¿Ya? Como le decía, antes se hablaba, ¿cierto?, de la ¿cuánto que se llama? De la globalización.
¿ya? Y ahora se habla de un nuevo orden mundial. Para ese nuevo orden mundial se requiere un líder. Amén. Se requiere un líder, ¿ya? Porque es un orden, uno solo. Y para ese uno solo se requiere un líder, ¿ya? Como Israel rechazó, ¿cierto? A su regidor, Sí, amén. porque el que regía Israel era Jesucristo, Sí, amén. ¿ya? Era Jesucristo, ¿cierto? Era el Señor, solo que no estaba revelado su nombre en el Amén. Antiguo Testamento. Hoy en día muchos de nosotros leemos el Antiguo Testamento y decimos Jehová. Yo lo cambio, como le decía la semana pasada, por Señor, porque yo ya lo conozco ya. Verdad. Ya sé el nombre, si para eso me lo revelaron. Amén. ¿Ah? Está arrancando el diablo, ¿no quiere? ¿Ah? Está vuelto loco. ¿Ah? Agosto. No, estamos en octubre, anda desfasado el diablo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que como el Señor era, ¿cierto? Su legislador, era su regidor, ¿cierto? El legislador es el que hace las leyes. Regidor es el que los rige, el que le pone el orden, ¿cierto? El que le dice lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con este nuevo orden mundial se va a requerir uno que rija. Ya está preparado, ya está listo. Lo único que lo retiene, porque créame, o sea, el anticristo no se ha manifestado porque está en la iglesia, si no ya lo hubiese hecho. Sí, amén. ¿Ah? Si lo que él quiere, ¿cierto?, es sentarse en el trono. ¿Ah? Y no es algo novedoso, también es algo antiguo. Él lo que hizo, lo hizo en el principio, Sí. y dijo, según el libro de Ezequiel, subiré a las alturas y me sentaré al oriente del trono de Dios, Sí. y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería el diablo. Quería un trono para él, Sí. pero en el cielo no cabe más trono, hay uno solo, un trono. Amén, amén. Y usted dirá, ¿y los 24 ancianos? Se lo voy a explicar la próxima semana. Ahí vas a ver cuáles son y dónde están esos 24 tronos, ¿ya? Porque definitivamente, el diablo siempre es lo que ha querido. Cuando vemos Génesis 1.1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Amén. y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay un tiempo entre el verso 1 y el verso 2, Amén. que no sabemos, pueden haber pasado miles de millones de años entre el verso 1 y el verso 2. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Y cómo lo entendemos? De dos maneras entendemos las cosas. Uno, por la palabra del Señor. Sí. Porque las cosas de Dios las entendemos por la palabra del Señor. Y dos, a través del Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Porque el mismo apóstol Pablo dice que ¿quién conoce, cierto, lo profundo del espíritu del hombre, sino el hombre? Amén. ¿Quién va a conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos escudriñar lo más profundo de Dios, porque Dios nos puso su Espíritu no para hablar en lengua solamente, porque eso es una señal para los incrédulos, lo dice la Escritura. ¿Verdad? No es para la iglesia, esa es una señal para los incrédulos. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre el verso 1 y el verso 2 del libro de Génesis? Hay un tiempo indeterminado, ¿cierto? No sabemos qué cantidad de años, pero lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero el Espíritu Santo lo revela, que es imposible que Dios vaya a crear algo desordenado y vacío. ¿Verdad? Si usted se fija en el universo, está absolutamente todo ordenadito. Ni una estrella se mueve, No. ¿ya? Usted sabe que había uno que decía que nada se mueve sin su conocimiento. Bueno, no era así. Hay uno solo que no permite que nada se mueva, ¿ya? Todo está ahí establecido en su orden. Dios le dijo al sol, ¿cierto?, que él iba a ser la lumbrera de día, y a la luna la lumbrera de noche. ¿Verdad? Y así han permanecido desde que Dios lo dijo hasta el día de hoy. Amén. No se ha alterado el lugar que Dios le puso, ¿cierto? Por eso, entendemos, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, entendemos que entre el verso 1 y el verso 2 no hubo un periodo donde se revela el enemigo, Satanás, el diablo. ¿Ya? Yo sé que hay muchos hermanos nuestros, porque yo de otras denominaciones, y voy a ser bien claro, yo soy bien crítico, me van a perdonar, pero los trinitarios yo no espero nada de ellos, porque no tienen la revelación. Y los que entienden no quieren aceptarla porque no les conviene, ¿ya? Porque a ellos se les llenan la iglesia, Sí, amén. se le llenan.
Y ellos piden 500 y todos traen de a 10, de a 10.000. No quieren dejar su comodidad. Tenía un compañero de trabajo que me decía que el pastor donde iba decía, ya hermano, yo estoy disponible, voy a poner mi camioneta para la ofrenda porque necesitamos las ofrendas del Señor. Y todos venían y entregaron sus camionetas y todo, y plata y todo, pero cheques, todo caía ahí, y las llaves de las camionetas y todo. Y el primero en poner las llaves de la camioneta era el pastor. ¿Ah? Ponía, ahí están mis llaves de la camioneta. Y efectivamente la entregaba para los... Páseme la llave, va a ser bien gráfico. Decía el pastor ahí, aquí están las llaves de mi camioneta. Ahí están. Una camioneta, ¿para qué le cuento? ¿Ah? ¿Cierto? Y todos traían la ofrenda, ponían los autos, las camionetas, todo tremenda. Hecho un vago. Todos felices. Dios le va a bendecir. Al otro día, el pastor llegaba con una camioneta más grande, una nueva. No era que la ponía para la ofrenda, era que la ponía a la venta. Pero le quitaba a los demás y créame que tenían hasta un programa en la tele, por mano. Solo que mi amigo nunca tuvo acceso a él, al pastor. Pastor, necesito hablar con usted. Ya, llámame. Y nunca le dio el número de teléfono. Hablamos mañana, el otro día decía, hablamos mañana. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque la gente, ¿cierto?, le gusta la mentira. Amén. Permanecen ahí. Porque es ese espíritu de mentira que está obrando en este mundo, es el espíritu del diablo. ¿Ya? Cuando, y volviendo nuevamente, ¿cierto?, atrás, perdóneme que sea tan disperso, ¿ya? Pero me voy acordando de cosas. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace Satanás? Desde el principio, el engaño. Satanás vino a este mundo a engañar a toda la humanidad. Es el engaño. Y el engaño no va a ser, ¿cierto?, de una manera en que usted se pueda dar cuenta. Engaña de distintas maneras. Satanás, cuando se revela, ¿cierto?, se le revela a Dios, ¿ya? Él era un querubín protector, ¿cierto? Un arcángel. De hecho, dice que los primores de tus tamboriles estuvieron dispuestos para el día de tu creación. Él nunca, hermano, nunca se ha llamado Lucifer. Yo sé que hay muchos hermanos nuestros que dicen Lucifer. Jamás el diablo se ha llamado Lucifer. No hay ninguna escritura que lo diga así. Ninguna. Cuando habla, dice, ¿cómo caíste, oh Lucero? En el libro de Isaías, ¿ya? ¿Cómo caíste, oh Lucero? Está haciendo una analogía, está haciendo una comparación, que cayó como un lucero. No está diciendo que él es el lucero, porque la escritura habla del lucero de la mañana, que es Cristo. Él es el lucero de la mañana, ¿ya? El libro de Apocalipsis dice el diablo, la serpiente antigua, ahí lo da a conocer. La serpiente antigua, y dice que se llama, es decir, ese es su nombre, que se llama Diablo y Satanás. Así se llama, ¿ya? Satanás, a mí me lo explicó un jefe que tenía, un judío religioso, ¿ya? Y él me dijo, Satanás significa fiscal acusador. Fiscal y acusador. Amén. Los judíos tienen que saberlo porque ellos tienen más experiencia con el diablo que nosotros, porque ellos lo conocen de antes que nosotros. ¿Sí o no? Amén. Sí, pues de la antigüedad que lo conocen. ¿Ah? Así que deben saber qué significa Satanás. Diablo se lo digo la próxima semana. ¿Ya? Para no tirar toda la parrilla, como dicen, ¿cierto? Ya. Entonces, como nosotros ya sabemos que viene, ¿cierto? Viene un nuevo orden mundial, ¿ya? Y el Señor dijo que había una señal para que nosotros supiéramos si el día estaba cercano o no. Amén. Dijo el Señor, allá en el libro de Mateo, dice, aprended de la higuera, ¿ya? Aprended de la higuera, ¿ya? La higuera, todos sabemos que representa al pueblo de Israel. Sí, amén. ¿Ya? Cuando la higuera reverdece sus hojas, cuando sus hojas están verdes, significa que está en su pleno apogeo, ¿cierto? Está reverdeciendo, está surgiendo, ¿cierto? Le van a salir los frutos nuevamente, porque cuando un árbol o una planta reverdece es porque le van a comenzar a salir los frutos. Amén. Primero, ¿cierto? Se seca,
Después comienza a reverdecer y de ahí vienen los frutos. Amén. ¿Ya? La higuera que es Israel, ya sabemos que está, ya ha reverdecido. Usted se fija, Israel le dieron cuando en el año 1948, cuando le entregaron, le permitió las Naciones Unidas ser una nación, ¿ya? Y que estaba profetizado, porque mismo Señor dijo a través del profeta, dijo, nacerá una nación en un día, y el 14 de mayo de 1948 fue, ¿cierto?, declarado Israel como una nación, Sí. ¿ya? Y esa nación, ¿sabe? Le entregaron unos montes, un monte donde era pura arena, ¿ya? ¿Y sabe lo que los judíos hicieron? Hicieron lo siguiente, empezaron a excavar la arena, la sacaron, Sí. la arena, ¿ya? Hicieron otro montículo más y pusieron tierra. Y empezaron a sembrar. Y empezó a reverdecer Israel. El diablo al tiro le puso un problema, ¿cierto? La guerra, no sé si la guerra de los 6 días o otra. No, parece que es de los 6 días, si mal no recuerdo. 67. Sí. 67. Era los 6 días. Ya. Entonces, pero inmediatamente lo atacaron. No tenían ejército, nada, porque estaban recién instalándose. Ellos estaban dispersos, tal como lo había dicho el Señor, que lo iba a dispersar por todas las naciones, Sí. y eso se cumplió, ¿cierto? Pero en el 1948, cuando ellos son declarados una nación, ya, esto está en la historia, no lo estoy inventando yo, Dios los empieza a llamar, empieza a convocar a su pueblo, Sí, amén. y los empieza a traer. Y se instalaron ahí en Israel. ¿Qué es lo que hicieron en ese montón de arena? Pusieron tierra. Hoy día Israel es una nación que está reverdeciendo como nunca antes. Primeros en tecnología, potencia mundial. Según dicen, tienen 14 ojivas de bomba atómica en caso que los ataquen. ¿Ah? O sea, está dentro de las potencias mundiales. Estados Unidos, Rusia, Israel, China, ¿ya? Y Norcorea. ¿Qué se supone Norcorea tiene ojivas de bombas nucleares? ¿Ya? En tecnología, en ciencia, en medicina. Hermano, Israel está por sobre todo. Sí. Hace un par de años atrás, en algún momento, Estados Unidos le vendió unas barcazas a Israel, ¿ya? Unas lanchas para, estas lanchas que usan los guardacostas, ¿ya? Para ir viendo, ¿cierto? Que no pase ningún delito por el mar, ¿cierto? Y los israelitas pescaron esas lanchas, ¿ya? Las pescaron, las desarmaron, e hicieron lanchas de guerra y se las vendieron a 3 veces el precio que se las compraron a los gringos. Los mismos estadounidenses se las compraron. Las lanchas que les vendieron, ¿ya? Los israelitas las desarmaron, las hicieron de guerra y se las vendieron a los mismos estadounidenses. Hoy día son potencia mundial, tienen tecnología, tienen en armas, bueno, en todas las áreas. Y eso da cuenta de que esta higuera ha reverdecido. Amén. Porque recuerde que Israel estaba seco, o sea, no había Israel. No. Se perdió. Fueron dispersos por todas las naciones, estaba seco Israel. Pero ya vemos que ya está reverdeciendo la higuera. ¿Ya? Hoy día ha reverdecido. Y ese es el indicador, ¿ya? Ese es el indicador de que prontamente, ¿cierto? Vamos a comenzar este periodo que es lo que se llama la gran tribulación. Amén. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Por qué se llama gran tribulación? Porque la gran tribulación es la confusión, ¿ya? Es la confusión. ¿Por qué razón? Porque viene un periodo, son 7 años, pero que se dividen, por decirlo de alguna manera, porque es continuo, no se dividen, ¿verdad? Sino que lo que pasa en los primeros 3 años y medio, ¿ya? Es todo muy bueno. Y de repente, de un día para el otro, se torna todo muy, pero muy malo. Amén. Terrorífico, ¿ya? Entonces, lo que habla el apóstol Juan, ¿cierto? Lo primero, el título, ¿cierto? Es la revelación de Jesucristo, ¿ya? Ahora, la revelación tiene que ver con correr la cortina, ¿ya? Dar a conocer algo que está oculto. Amén. Recuerde que Daniel, en el libro de Daniel, Dios le presenta, ¿cierto? A Daniel todas estas revelaciones, pero le dice, sella las palabras.
¿ya? No las dé a conocer. Amén, amén. No las dé a conocer. Guárdala. El sello, hermano, en la antigüedad tenía que ver con autentificar algo, ¿ya? O sea, cuando algo venía de parte de alguien, ¿ya? Se le ponía el sello. Se enviaba una carta, ¿ya? Que eran pergaminos, no eran cartas como las conocemos nosotros, sino que era un pergamino, un rollito, ¿cierto? Y se le ponía el sello. Y con eso se cerraba ese pergamino y nadie lo podía abrir ni ver porque estaba el sello ahí, que tenía el sello del autor, Amén. ¿ya? De quien lo estaba mandando, ¿ya? Entonces, en el libro de Daniel, ¿cierto? Está sellado, está velada la revelación, no se puede conocer, ¿ya? Pero en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Que aquí ya se abre este velo y se comienza a dar a conocer las cosas que van a pasar, ¿ya? Hay una serie de situaciones, ¿cierto? Amén. Que ve Juan, ve unas bestias que en el fondo no es que hayan animales en el cielo, sino que es figurativo, Sí. ¿ya? Es una forma de ilustrar el carácter, ¿ya? El carácter, ¿ya? Del hombre de pecado, del Sí. que va a dirigir en ese entonces todas las acciones, Amén. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra la Escritura, ¿cierto? El grado, ¿ya? Bienaventurado, dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras, Amén. ¿ya? De este libro, ¿ya? Usted y yo somos bienaventurados por leerlo, Amén. ¿ya? ¿Ya? Por leerlo, o por leerlo o por escucharlo. Usted y yo somos bienaventurados. Amén. No dice porque lo entiende, dice por leerlo, ¿ya? O por escucharlo, por oírlo, ¿ya? Nos da el Señor el grado de bienaventurado. El destinatario, ¿ya? La iglesia, Amén. la iglesia. Muchos enseñan que son las 7 dispensaciones, ¿cierto? Los diferentes estados por lo que ha pasado en la iglesia, ¿ya? Yo creo que también tiene que ver con, más bien, el estado de la iglesia, ¿cierto? No en los tiempos, sino tipos de iglesias. Eso es mi opinión personal, ¿ya? Los tipos de iglesias. Amén. Dios, ¿cierto? A toda el Señor le encuentra alguna virtud, pero también la reprende una por una, ¿cierto? Y como les decía al principio, Dios toma una muestra, ¿cierto? Del total, toma 7. Y en esas 7 están representadas, ¿cierto? Toda la iglesia a través de todos los tiempos, desde el inicio de la iglesia en Pentecostés hasta el último día que el Señor la arrebata y se la lleva. ¿Ya? Eso. Entonces, primero, ¿cierto? La iglesia tiene un significado, se presenta al Señor con las características de cada iglesia y los reproches por el estado de la iglesia entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Ahí está dirigido a la iglesia, ¿cierto? Lo que tiene que hacer. Sí, amén. ¿Ya? Por ahí hay una que le dice que yo soy rico y me he enriquecido, ¿cierto? Pero el Señor le dice, sí, pero yo te recomiendo, porque tú eres un miserable, desnudo, ¿cierto? Un miserable, desnudo, ¿ya? Yo te recomiendo que compres colirio porque, para que unjas tus ojos porque no estás viendo la realidad. Amén, amén. Hay gente que, desgraciadamente, y hay iglesias que no ven la realidad. Sí. Están pasando cosas y no se dan cuenta que lo que están haciendo está mal, ¿ya? Porque no agrada a aquel que los llamó, ¿ya? Aleluya. El autor, claramente, es Jesucristo, ¿ya? La dedicatoria es al que nos amó, Sí, aleluya. ¿ya? Juan escribe al que nos amó, Amén, amén. ¿ya? O sea, toda esta revelación es porque hubo uno que nos amó. El tema, ¿cierto? Siempre va a ser que la venida del Señor tiene que ver con que la iglesia no va a estar, pero los que se esfuerzan. Porque recuerde que nuestra salvación es condicional. Amén. ¿Ya? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén, amén. ¿Ya? Ya. Hay algunos que son, si mal no recuerdo, la palabra que usan es predeterminalista, algo así. Ya. ¿Ya? Que ellos dicen que da lo mismo lo que haga porque Dios lo llamó
y toma la escritura, ¿cierto? Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿ya? Pero eso, hermano, cuando el Señor habla, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, si Dios le da un don, a usted se lo entrega, usted sabe si lo trabaja o no. Un día va a venir el Señor y le va a pedir cuenta por ese don, Sí, amén. ¿ya? El llamamiento de Dios, Dios nos llama, ¿cierto? Dios no se va a arrepentir de habernos llamado. Dios no es de los que se arrepienten. No. Dios no se va a arrepentir de habernos llamado. Pero eso sí, está establecido, ¿cierto? Que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. No otro. Este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si no perseveramos hasta el fin, aunque hayamos caminado el 99,9%, no somos salvos. Amén. Es que Dios es drástico. No es que sea drástico. Lo que pasa es que Dios es justo. Y su palabra se tiene que cumplir porque él mismo dijo, ciertamente cierto, dijo el Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Y efectivamente, el cielo y la tierra van a pasar. Sí, amén. Este cielo que estamos viendo, ¿ya? Este cielo, el espacio, ¿cierto? El cielo atmosférico, que es el primer cielo que vemos nosotros, ¿ya? Nos levantamos, miramos por la ventana, ahí está el cielo, ¿ya? Ese, el cielo atmosférico, y después viene el espacio sideral, ¿cierto? El cielo, ¿ya? Donde están los planetas, ¿cierto? El universo, ¿ya? Ese es el segundo cielo, y el tercer cielo es donde está el Señor. Amén. No hay 7 cielos como dicen algunos, ¿eh? El séptimo cielo que se ponen algunos para cantar, no existen 7 cielos, ¿ya? Estos 2 cielos se van a fundir, se van a quemar, van a arder y van a desaparecer porque el fuego los va a consumir. Esta tierra, que Dios no la hizo para destruirla, pero sí por fuego va a ser purificada, ¿ya? Recuerde que en la tierra hay sangre de gente inocente, ¿ya? Bueno, ¿para qué le voy a enumerar todo lo que hay en esta tierra? Todo lo que ha tenido que recibir, ¿ya? Todo lo que ha tenido que... La tierra no fue hecha para recibir sangre del hombre, no. Ni de nadie, ni muchas de las abominaciones que se hacen en este planeta, ¿ya? Por parte del ser humano. Bien, esto para ir introduciéndonos antes de, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí nomás, ¿cierto? Y la próxima semana ya entramos, ¿cierto? Porque ya hablamos ligeramente de dónde va a estar la iglesia. Yo creo que eso quedó claro, ¿ya? Quedó claro que no pasamos la tribulación y la próxima semana, si el Señor no ha venido, ya nos vamos con el Señor. Amén. ¿Ya? Y vamos a introducirnos aquí en esta, ¿cómo le llaman a esto? En esta, sí, puede ser una línea de tiempo, ¿sí? Puede ser una línea de tiempo. ¿Dónde están las dispensaciones, cierto? Aquí nosotros partimos, ¿cierto? Vamos a explicar, ¿cierto? Lo que significó el recibimiento, el derramamiento del Espíritu Santo cumpliendo con la profecía del libro de Joel, ¿ya? Y nos vamos a saltar rápidamente al arrebatamiento. Aquí dice rapto, pero es el arrebatamiento. El rapto es contra su voluntad. El arrebatamiento es tomar algo con violencia, rápido, ¿ya? Eso es. Y una vez que entremos aquí, partimos con los 7 sellos. Ya hablamos ligeramente de lo que es un sello, ¿cierto? Ligeramente, y ahí vamos a entender por qué están esos 7 sellos. Amén. ¿Por qué el Cordero, ¿cierto?, es digno de abrir, ¿cierto?, los sellos. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba Juan? ¿Ah? ¿Por qué era necesario? Lloraba Juan porque no había ninguno digno. ¿Qué pasaba entonces si no se abría eso? Amén. Próximo martes lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Amén. ¿Ya? El próximo martes lo vamos a ver. Esta parte que es introductoria tal vez no es tan, como les dijera, no es tanto como lo esperábamos, pero sí era necesario Amén. para entender lo que viene luego. ¿Ya? Si usted tiene preguntas, si tiene dudas, hágala. Esto no es una predicación, ¿ya? No es una predicación. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a poner bien este papelito aquí, este papelógrafo. Ahí me acordé. Este papelógrafo para ir explicando. Esto me lo facilitó el pastor Raúl Robles, ¿ya? También, como le decía yo, esto no es mío, tampoco es de nadie. Esto es lo que nos enseña el Señor. Yo sí he ido a aprender con los que el Señor también le ha abierto el entendimiento. El pastor Carlos Torres, el pastor Fajar Núñez, también el pastor Raúl,
¿cierto? Y hemos recibido de ellos también la instrucción, ¿ya? Por lo tanto, por eso podemos hablar también de estas cosas. Amén. Ya, la próxima semana vamos a estar hablando entonces de los sellos del caballo blanco, ya, le doy una pequeña pincelada, ya, cuando le dice sube acá, Juan ve un caballo blanco, ¿cierto? A uno que lo montaba, ya, el color blanco, ¿cierto? Dice que viene venciendo, ya, viene venciendo, pero viene con una paz ficticia, Sí, amén. ¿ya? ¿Por qué dice que viene venciendo? No viene peleando. Cuando dice viene venciendo, ¿cierto? Es porque viene sometiéndolos a todos a través de la paz. Sí. A todos los va ganando. ¿Ah? Tengamos paz. Lo ecuménico. ¿Ah? No importa lo que usted cree, yo crea otra cosa. Sí. Pero juntémonos igual. Juntémonos igual. Y hago paz con usted. Sí. Lo venzo, porque lo convenzo. Sí. Amén. De que sea como la venzo usted. Amén. Oiga, usted se casó y se separó. ¿Le fue mal con su matrimonio? No se preocupe, búsquese otro. Y si le va mal, búsquese otro hasta que le peguen el clavo. Hasta que den el clavo. Que la sigue, ¿no? ¿Cierto? El que la sigue la consigue, exacto. ¿Ah? Exactamente. Ese caballo, ese jinete, ¿ya? Que es nada más y nada menos que el mismo anticristo, viene venciendo porque viene convenciéndolos. No viene peleando, viene haciendo las paces. Amén. ¿Ya? No importa que tú seas todo lo que soy, yo sea trinitario. Nos metemos todos debajo del mismo toldo y quedamos todos tapados. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Ah? Si podemos ser hermanos. No. Usted sabe por qué se conoce, ya con esto termino. Porque yo sé que usted en la vía natural, ¿cierto? Ya, en la vía natural que tenemos, ¿por qué yo puedo saber o cómo puedo saber verazmente, ¿cierto? Ciertamente que el pastor José es mi hermano. ¿Ah? Si estuviéramos diciendo, no, yo tengo el mismo papá que tú, ¿cierto? Ya, pues veamos, hagámonos un examen. Hagámonos un examen. ¿Te has ido a hablar del examen de ADN? Amén. Ya. ¿Cómo se sabe eso? ¿A través de qué? De la sangre. Amén. Yo tengo la sangre del cordero, entonces mi hermano. Amén. Amén. Los trinitarios, los dualistas, los testigos de Jehová, los mormones, no son mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque no tienen el bautismo. Porque en el bautismo está la sangre. Amén. ¿Ya? Está el nombre y está la sangre. Sí. Sí, Señor. Si usted es mi hermano, tiene que tener la misma sangre que yo. Sí. ¿Ya? Usted ha visto cuando se hace la reclamación de paternidad, también un ADN. ¿Y por qué se sabe? Por la sangre. Sí, amén. Y si no tiene la misma sangre que el papá, siga participando. Amén. No tiene ninguna responsabilidad. ¿Ah? No tiene ninguna responsabilidad. No es mi hijo. En los exámenes, por ahí hay una doctora, ¿cierto?, que siempre muestra los exámenes y dice, el porcentaje es de 99.9%. 99.99%. O sea, no hay margen de error. ¿Ya? Entonces, lo mismo en la iglesia. Amén. Somos hermanos porque tenemos la sangre. Amén. La sangre del Cordero. El que está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y persevera hasta el fin, es mi hermano, es mi hermana, ya, y se va con el Señor. Amén. No se queda aquí a ver la tribulación. Yo no tengo ningún interés en conocer al anticristo, pero ni el más mínimo, ¿ya? Ni el más mínimo. Ahora, si hay alguien que dice, no, nos quedamos, pasamos la gran tribulación. Hoy día no es se nos atraviesa un gato negro y quedamos espantados. Imagínense en el tiempo de la gran tribulación. Bendito eres, Señor. No va, los hombres no van a poder. Si saben lo que van a decir los hombres en esos días, ya, le van a decir a los montes les van a decir, caed sobre nosotros, queremos morirnos. Sí. No me dejen estar en pie delante del Cordero, no, caigan sobre nosotros, mátennos. Eso es lo que van a pedir. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos ningún interés en conocer. Si Amén. ellos creen que van a poder pasar la gran tribulación, que es lo que dice el libro de Isaías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Son 7 caballos. ¿Cierto? O sea, los 7 sellos, ahí están los caballos. Son 4. Son 4 caballos. Ahí están los caballos. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo?
¿Mm? Si en igualdad, nosotros dos corrimos, ¿cierto? Y me cansé y no llegué con usted llegó solo allá y yo no pude, ¿cómo voy a contender con el caballo? ¿Voy a correr, le voy a ganar al caballo? No. Imposible, ¿ya? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo lo harás en las espesuras del Jordán? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo lo harás en las espesuras del Jordán? Lenguaje simbólico que está diciendo que si no nos salvamos de esta, no nos vamos a poder salvar en la gran tribulación. Amén. Imagínese usted cómo el diablo va a perseguir a Israel, ¿ya? ¿Cómo la va a perseguir? Con la ira, con el odio que le tiene. Piense usted en los que se bautizaron y se apartaron. ¿A quién cree que va a ir el diablo primero? Si el Señor nos hubiese dejado un poco, dijo Israel, Sí. como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra hubiéramos venido a ser. ¿Verdad? Le pregunto yo a usted, ¿hay alguno que conoce usted, algún habitante de Sodoma o de Gomorra? ¿Existe alguno en este No. mundo? No. No dejó a ninguno. Ninguno. Sí. También los que se apartan, los que disfrutaron del don celestial y se les olvidó, se bautizaron y no pensaron que lo que estaban haciendo, ¿ya? Y también esos pastores que bautizan a jóvenes de 11, de 12 años, de 16 años, ¿ya? Que no tienen la edad para bautizarse, ¿ya? Porque todavía no tienen la madurez. Si usted se fija, el Señor se bautizó a una cierta edad, pero se lo digo la próxima semana. No sé. Amén. Ya. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga y espero que haber sido un poco claro con lo que expresamos. Dejamos a nuestro pastor José Pérez en el nombre del Señor Amén. Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Leopoldo Prieto. Amén. Amén. Ciertamente, antes que llegara estaba leyendo un poquito el libro de Daniel. Y en el capítulo 10, hermanos, para cortar un poquito. Capítulo 12 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Amén. Amén. Ciertamente hoy día usted ve cómo está la situación, cómo está la mente de los hombres hoy día, cómo está la maldad. Delante, mira, la casa del hermano miraba una noticia que por ahí en el mall chino hicieron, ¿cuánto se llama? No es por turbazo, donde entra la gente a robar y mataron al dueño de ese local. Y los gobernantes no hacen nada. Parece que eso fuera, hermanos amados, eso es porque no entienden. Los gobernantes no entienden. Y tal como decía el Señor por labios de mi hermano, el diablo ha ido convenciendo. Va a crear el caos primero y después tiene que crear lo otro. Y el caos se está creando. ¿Amén? Está creando la necesidad. Exactamente, la necesidad de unirse, de que esto sea así. De que haya uno que lo arregle. Exactamente. Y de hecho, ya los religiosos están clamando por un líder. ¿Amén? Se están uniendo las tres grandes religiones, ya hay un lugar, una iglesia. Eso lo sabemos por las noticias. Y este tema, hermanos, de que no vamos a ser arrebatados, ojo, yo lo vi de un pastor, no del nombre, trinitario, que según él conversó con un rabino judío, y el rabino le habló y le dijo que él era de los mismos de ellos, y que casi él creía que los cristianos no iban a sufrir, igual como ellos han sufrido. La escritura es clara. Amén. Pero bueno, mi hermano tiene el tema. El sábado, hermanos amados, a las 7:30, si Dios así lo permite, estamos en este lugar. Estamos siguiendo el libro de los Hechos, de los Apóstoles también, para que vaya en concordancia, ¿cierto?, con el libro de Apocalipsis. ¿Cómo fue la iglesia Amén. al principio? Y eso es importante. Sí, amén. Esa es la medida que nosotros tenemos que tener como iglesia. ¿Cómo fueron al principio? La raíz de la iglesia, hermanos amados, cómo era el comportamiento. Amén. Así que le invitamos el sábado. Saludamos a todos los hermanos. Ahí por ahí mandaron la pregunta si el anticristo sale de Israel, pero bueno, mi hermano la responderá. Amén. Para que ya la tengan en cuenta. Yo no la voy a responder. Se lo respondo el martes. El martes, amén. Y bueno, el martes vamos a tratar de acomodar algo acá. Voy a ver cómo lo hago para que esto quede en lectura, ¿verdad? O quede un poquito más adelante. Y los que quieran leer
y traigan las preguntas, hermanos amados. Bombardeenlos con preguntas porque eso es lo Esa es la importante. idea. Hermano, el tema de pregunta y respuesta da más entendimiento. Amén. Póngase en pie, damos gracias al Señor por nuestros hermanos y vamos a orar para ser bendecidos. Amén. Y volver a nuestros hogares contentos. Amén. Y esto es lo importante, hermanos, de este estudio, que creen en nosotros conciencia y preocupación. Amén. Amén. No es como dice el hermano, no es un evento como se hace hoy día, la iglesia está llena de eventos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que luego se olvida. Amén. ¿Y por qué? Porque los eventos son para entretener. Amén. Y que es importante tomar estos temas para crear la conciencia en el creyente. Porque el creyente hoy día debería estar, como dice aquí Daniel, estar consciente de lo que está pasando. Amén. Nosotros deberíamos entender lo que está pasando. Amén. Nosotros no deberíamos estar, esta violencia o todo lo que se está desatando en el mundo, ¿verdad? Nosotros no deberíamos estar inconscientes. Y por eso que bueno, hermanos amados, un poquito empujar a la iglesia a meditar. Amén. Inclinen su rostro, hermano, para ser despedidos. Amén. No del Señor, sino de los unos de los otros. Señor Amén. Jesús, amado Dios, te adoramos, te bendecimos Amén, y te Señor. glorificamos en esta hora. Te damos gracias Amén, Señor Jesús. por esta palabra de este día, Señor Amén, amado, Señor. la cual nos permite, Señor amado, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos Amén, y Señor. tener conciencia, Señor amado, Amén, de lo que viene. Ciertamente sabemos que tú eres fiel y verdadero, Amén, Señor amado, y que tú eres el que guarda a tus hijos y a tus Amén, hijas, Señor amado. Jesús. Ayúdanos a perseverar Amén, fielmente hasta el Señor final, Jesús. con la convicción que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor amado, para seguir avanzando. Señor, te pedimos por los que nos pudieron venir este día, Amén. pero que los próximos días puedan estar ahí, Señor amado, Amén, Señor. para, aleluya, buscar de tu presencia y poder aprender y crecer, Señor, en la gracia y en el conocimiento. Ahora, Amén, Señor Señor. amado, nos retiramos a nuestros hogares con gozo, con alegría, y te pedimos, Señor, tu bendición, Amén. la bendición que es puesta en el nombre del Señor Jesús. Amén. La iglesia de Dios reciba la bendición. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La gloria sea para nosotros. Toda la honra, el honor y la Gloria al nombre. gloria sea el nombre del Señor Amén. Jesús. Y amén. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Y nos vemos el sábado 7:30. Amén. Gracias, Señor. Despídase su hermano. María, que el Señor Jesús le bendiga. No sabía que era cuñado de... Me había dicho la hermana Sarita, pero no sabía que era usted. Que le dije, yo la debo conocer seguramente, pero no por los nombres no hablaba. Para Sarita, un gusto verla. Gracias por todo. Chico, de todas maneras. Hermana, que el Señor Jesús le bendiga. Se va con nosotros.